En la secundaria Luz del Saber, un joven llamado Santiago Ramírez vivía cada día como si fuera una batalla. No era el más popular, ni el más atlético, ni el más carismático. Era un chico callado, de lentes gruesos y con una pasión enorme por la programación y la lectura. Pero en su escuela, ser diferente era casi un delito. Todo empezó con bromas ligeras, risas disimuladas cuando hablaba, papeles arrojados a su pupitre y chistes crueles sobre su forma de vestir. Sin embargo, con el tiempo, el bullying se volvió sistemático. El líder de los abusadores era un chico llamado Marcos Ávila, el típico joven atractivo, deportista y con el respaldo de todos. Para él, humillar a Santiago era casi un entretenimiento. Le escondía las mochilas, le rompía los cuadernos y lo llamaba ratón de biblioteca frente a toda la clase. Santiago intentaba resistir. Callaba, bajaba la cabeza y fingía que nada le afectaba. Pero cada palabra hiriente lo iba destrozando por dentro. Llegó un punto en el que su autoestima estaba por los suelos. Su única compañía eran los libros, las computadoras y el sueño de, algún día, ser alguien importante, lo suficiente como para que todos se arrepintieran de haberlo despreciado. Una tarde lluviosa, todo cambió. Marcos y su grupo decidieron jugarle una broma pesada a Santiago, hackearon su red social y publicaron fotos editadas burlándose de su cuerpo, su ropa y su forma de hablar. El video se volvió viral entre los estudiantes. Santiago no pudo soportarlo. Esa noche, encerrado en su cuarto, lloró como nunca antes. Estaba destruido, con la mirada perdida frente a su reflejo. Se preguntó si valía la pena seguir soportando tanto dolor. Pero algo en él se encendió. No sería una víctima más. No iba a dejar que su historia terminara así. Esa noche, juró que se vengaría, no con violencia, sino con éxito. Usaría su inteligencia, su talento y su dolor como armas. Así nació un nuevo Santiago, determinado a transformar su vida por completo. El tiempo pasó, pero el dolor no desapareció. Cada burla, cada carcajada, cada palabra cruel se quedó grabada en la mente de Santiago como cicatrices invisibles. No podía olvidar los pasillos llenos de murmullos, las miradas de desprecio, ni los mensajes crueles que circulaban por las redes sociales. Durante meses, su vida fue un infierno silencioso. Apenas comía, no hablaba con nadie, y se encerraba en su cuarto a pensar por qué el mundo parecía odiarlo solo por ser diferente. Pero un día, algo cambió dentro de él. Mirándose al espejo, con los ojos hinchados de tanto llorar, se dijo a sí mismo con voz temblorosa: «Ya basta, no voy a seguir siendo la víctima de nadie». Ese fue el punto de quiebre. A partir de ese momento, Santiago decidió que su dolor se convertiría en su combustible. Si el mundo no lo aceptaba, él construiría su propio mundo. Se matriculó en cursos en línea de programación, diseño web, ciberseguridad y emprendimiento. Pasaba noches enteras frente a la computadora, aprendiendo lenguajes de código que otros consideraban imposibles. Su habitación se convirtió en su refugio y su campo de batalla, la luz azul del monitor era su único sol, y el clic constante del teclado su música de fondo. Mientras sus antiguos compañeros disfrutaban fiestas y salidas, Santiago trabajaba en silencio. Creó pequeños programas para mejorar la seguridad digital de páginas locales y pronto empezó a ganar sus primeros dólares. No era mucho, pero cada centavo representaba una victoria sobre su pasado. Sus padres, al principio, estaban preocupados. Lo veían aislado, encerrado todo el día, y pensaban que seguía deprimido. Pero cuando empezó a mostrar resultados, se dieron cuenta de que ese aislamiento era, en realidad, su proceso de reconstrucción. Santiago se estaba reinventando, moldeando una nueva versión de sí mismo. Con el tiempo, empezó a colaborar con pequeñas empresas, creando sistemas de protección de datos y aplicaciones útiles. Su talento comenzó a llamar la atención de expertos del sector tecnológico.
A los 21 años, fue invitado a participar en una competencia nacional de innovación. Allí presentó un software de seguridad que detectaba ataques cibernéticos en tiempo real. Los jueces quedaron impresionados. Y por primera vez, Santiago escuchó aplausos sinceros, no burlas, no risas, sino reconocimiento. Aquel día lloró, pero no de tristeza, sino de orgullo. Era la primera vez que sentía que valía algo para los demás. Después del concurso, varias empresas tecnológicas intentaron contratarlo. Sin embargo, él tenía un sueño más grande, crear su propia compañía. Así nació CyberShield, una empresa dedicada a desarrollar sistemas de protección digital accesibles para todos. Con esfuerzo y disciplina, logró levantarla desde cero. No fue fácil. Hubo noches sin dormir, errores de cálculo, y muchas veces pensó en rendirse. Pero recordaba a Marcos y sus amigos, riendo mientras lo empujaban contra las paredes del pasillo, y ese recuerdo lo impulsaba a seguir. Cada línea de código era una forma de gritarle al mundo que no lo habían destruido. 5 años después, su empresa se posicionó como una de las startups más prometedoras del país. Santiago ya no era el chico tímido y débil que soportaba humillaciones, sino un hombre seguro, elegante y respetado en el mundo tecnológico. Sin embargo, dentro de él, seguía habitando ese adolescente herido. El éxito lo había cambiado por fuera, pero no había borrado las marcas internas. En las noches, cuando el silencio lo envolvía, todavía escuchaba las voces de su pasado. Eres un perdedor. Jamás llegarás a nada. Eres un cero a la izquierda. Y aunque ahora dirigía una empresa valorada en millones, esas frases aún dolían. Pero aprendió a transformarlas en impulso. Cada palabra hiriente era gasolina para su ambición. A los 25 años, fue invitado a participar como inversionista en un proyecto tecnológico emergente. Su nombre ya tenía peso en el mercado, y los medios hablaban de él como el joven genio del software. El día de la reunión llegó vestido con un traje oscuro, de porte elegante, con la mirada firme y un aire de seguridad que imponía respeto. No sabía quién estaba detrás de la empresa que buscaba inversión, hasta que vio el nombre en los documentos, Proyecto Ávila Tech. Su corazón se detuvo por un instante. El apellido lo golpeó como un recuerdo lejano que volvía a cobrar vida. ¿Podría ser? Sí. Era él. El mismo Marcos Ávila, su antiguo agresor. El chico que lo había humillado durante años. El mismo que se había reído de sus lágrimas, que había liderado aquel grupo de abusadores. Santiago cerró los ojos unos segundos, intentando controlar su respiración. El destino, caprichoso y justo, le estaba dando la oportunidad que siempre imaginó, la de demostrar su valor frente a quien lo había destrozado. No sintió odio, sino una calma extraña. No había venganza en su mirada, sino determinación. Sonrió levemente y dijo en voz baja: Parece que llegó mi turno. El niño humillado ya no existía. Había muerto años atrás, en una habitación llena de lágrimas y pantallas. En su lugar, había nacido un hombre que aprendió que la mejor revancha no era hacer daño, sino convertirse en alguien imposible de ignorar. El día del reencuentro llegó sin previo aviso, aunque el destino parecía haberlo preparado con precisión quirúrgica. Santiago llegó temprano al edificio donde se llevaría a cabo la reunión de inversionistas. Era un rascacielos moderno, con paredes de cristal que reflejaban la ciudad entera. Caminaba con paso firme, con la seguridad que solo dan los años de esfuerzo y cicatrices bien asumidas. Vestía un traje gris oscuro, corbata azul, y un reloj que representaba el fruto de su trabajo. Mientras subía en el elevador, observó su reflejo en el espejo. Ya no era aquel joven encorvado, temeroso de hablar o de mirar a la gente a los ojos. Era un hombre hecho y derecho. Sin embargo, dentro de él aún latía una sensación extraña, como si su pasado estuviera esperándolo al final del ascensor.
Al llegar al piso 32, un asistente lo recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señor Ramírez. El señor Ávila lo está esperando en la sala de juntas. Santiago se detuvo un segundo. El apellido resonó en su mente como un eco que venía desde la adolescencia. Ávila. Sintió como el corazón le latía más fuerte, pero no dejó que la tensión se reflejara en su rostro. Perfecto, muchas gracias, respondió con voz serena. Entró a la sala. Era amplia, con una larga mesa de cristal, pantallas encendidas y varios ejecutivos esperando. Al fondo, junto a la ventana, un hombre de unos 26 años hablaba por teléfono. Tenía el cabello perfectamente peinado, un traje claro y una sonrisa confiada. Hasta que giró y sus miradas se cruzaron. Santiago lo reconoció al instante. Era él. Marcos Ávila. El chico que había hecho de su vida un tormento en la secundaria. El líder de los abusadores. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos llegaron como una ola, el pasillo lleno de risas, las burlas, los empujones, la humillación. Santiago respiró profundo y se obligó a mantener la calma. No podía permitir que ese pasado lo dominara otra vez. Marcos, en cambio, lo observó con curiosidad. No lo reconoció de inmediato. Veía a un hombre elegante, seguro de sí, con una mirada que imponía respeto. Disculpa, ¿nos conocemos? Preguntó, extendiendo la mano. Santiago sonrió apenas, con una mezcla de ironía y serenidad. Sí, nos conocemos. Aunque dudo que tú lo recuerdes. Marcos frunció el ceño. Intentó hacer memoria, pero nada le venía a la mente. ¿Estudiamos juntos?, dijo, aún sonriente. Santiago se acercó lentamente, apoyó su portafolio sobre la mesa y lo miró fijamente. Podría decirse que sí. Tú fuiste parte de mi educación, aunque no en el mejor sentido. Esa frase hizo que el rostro de Marcos se tensara. Hubo un silencio incómodo, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Entonces, Santiago añadió. Yo soy Santiago Ramírez, el ratón de biblioteca, como solías llamarme. El rostro de Marcos perdió color de inmediato. Su sonrisa desapareció, y lo invadió una incomodidad visible. Bajó la mirada, carraspeó y fingió revisar unos documentos, intentando disimular el nerviosismo. Vaya, ¿cuánto tiempo, no?, dijo con voz forzada. Sí, respondió Santiago, con calma. El tiempo cambia muchas cosas. Se sentó y comenzó a revisar la presentación de la empresa. Mientras tanto, Marcos intentaba recuperar la compostura. No podía creer que aquel chico tímido, al que había humillado tantas veces, ahora estuviera sentado frente a él, con el poder de decidir el futuro de su compañía. Durante la exposición, Santiago se mostró profesional, serio y cortés. Hizo preguntas técnicas, observaciones precisas y comentarios inteligentes. No levantó la voz ni mostró resentimiento alguno. Pero cada palabra suya, cada silencio medido, le recordaba a Marcos quien tenía ahora el control. Cuando la reunión terminó, los demás ejecutivos salieron, dejando a los dos a solas. Marcos respiró hondo y rompió el silencio. Santiago, yo no sabía que eras tú. No te preocupes, respondió Santiago, sin levantar la vista del informe. Supongo que para ti solo era otro nombre más entre los que solías burlarte. Marcos bajó la cabeza, avergonzado. Mira, lo que hicimos en la escuela fue imperdonable. Éramos jóvenes, inmaduros, no tengo excusas. Santiago cerró el portafolio lentamente, se levantó y lo miró fijamente. No vine a buscar excusas, Marcos. Vine a trabajar. Pero me alegra que al menos lo recuerdes. Marcos tragó saliva. ¿Me odias? Santiago negó con la cabeza.
no. Si te odiara, no estaría aquí. Aprendí que el odio solo te ata al pasado. Tú me hiciste daño, sí, pero gracias a eso aprendí a ser fuerte. En cierta forma, me ayudaste a convertirme en quien soy. Marcos lo miró, confundido y avergonzado. No sé qué decir. No digas nada, replicó Santiago. A veces, el silencio es la única disculpa sincera. Tomó sus cosas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y dijo con voz firme, sin rastro de rencor. Marcos, recuerda esto, los débiles de ayer pueden ser los fuertes de mañana. Y a veces, los que humillan terminan pidiendo perdón. Y se fue. Marcos se quedó solo en aquella sala, mirando por la ventana, con la sensación de que el peso de sus errores caía sobre él como una losa. Por primera vez en muchos años, no se sintió superior, ni exitoso, ni admirado. Se sintió pequeño, exactamente como había hecho sentir a Santiago en el pasado. Los días siguientes, Marcos no podía sacarse ese encuentro de la cabeza. Veía a Santiago en cada pensamiento, no como una víctima, sino como el reflejo de lo que él nunca llegó a ser, un hombre íntegro, fuerte y capaz de perdonar sin rebajarse. Esa noche, frente al espejo, vio en su reflejo algo que nunca antes había sentido, vergüenza genuina. Mientras tanto, Santiago regresaba a su oficina con una sensación de paz que no había conocido antes. No necesitó vengarse, ni humillarlo. El simple hecho de enfrentarlo desde su posición actual le bastó para cerrar una herida que había sangrado durante años. Por fin, podía dejar atrás el pasado. Meses después, Marcos lo buscó de nuevo. Había reflexionado profundamente. Se disculpó con lágrimas en los ojos, confesando que su vida se había vuelto vacía desde que perdió todo por su arrogancia. Santiago, aunque dudó al principio, aceptó su arrepentimiento. Le ofreció una segunda oportunidad, no como favor, sino como muestra de que la grandeza verdadera está en perdonar. Ambos comenzaron a trabajar juntos, y con el tiempo, lograron construir una empresa sólida, basada en el respeto y la humildad. El pasado no se borró, pero sirvió como cimiento de un nuevo comienzo. Años después, Santiago ofreció una conferencia sobre bullying y superación ante miles de jóvenes. Contó su historia sin mencionar nombres, pero dejó una lección clara. No hay venganza más poderosa que demostrar que vales más de lo que ellos creyeron. El respeto no se pide, se gana con acciones, con trabajo, y con el valor de no rendirse jamás. El público lo ovacionó. Santiago miró al cielo, recordando aquel adolescente solitario que soñaba con cambiar su destino. Lo había logrado. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, se había transformado en fuerza. Esa fue su verdadera victoria.